Tú sabes, después de 30 años de sentarme en este estrado, observando a personas de todos los ámbitos de la vida, pensé que había entendido completamente a la humanidad. Pensé que sabía exactamente lo que haría una persona cuando nadie la estuviera mirando, especialmente cuando está desesperada. Me equivoqué. Completa e innegablemente me equivoqué. Una mañana en particular, un niño entró a mi sala del tribunal. No entró de la mano de uno de sus padres. Entró escoltado por un oficial de policía, usando una chaqueta que le quedaba 3 tallas más grande y unos tenis sujetos con cinta adhesiva gris. Tenía quizás 10 años, y lo que trajo consigo y lo que pasó después cambió mi forma de ver el mundo. Simplemente me dejó helado. Me quedé sentado en mi estrado, un hombre que ha presidido miles de casos que involucran millones de dólares, y sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Me dejó sin palabras. Lo que hizo este niño y lo que es más importante, cómo reaccionó el dueño de esa billetera, es una historia que llevo conmigo cada día. Antes de que termine este video, vas a entender exactamente por qué. Pero antes de sumergirme en toda esta historia, hazme un favor. Presiona ese botón de suscripción y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo, porque lo que estoy a punto de compartir contigo es algo que necesita ser escuchado. Confía en mí, no querrás perderte ni una sola palabra de esto. Déjame empezar contándote un poco sobre mi tribunal porque es importante para esta historia. He sido juez en esta ciudad durante 3 décadas. He visto lo absolutamente mejor y lo absolutamente peor de las personas. Cada mañana atravieso esas pesadas puertas de roble creyendo una cosa, que el carácter no se define por el saldo de tu cuenta bancaria. Rico o pobre, joven o viejo, no importa de qué vecindario vengas. Mi abuelo vino a este país sin nada más que una maleta de cartón y una espalda fuerte. Trabajó en los muelles, levantando cajas bajo la lluvia helada. Solía decirme, la honestidad es la única moneda que nunca pierde su valor. Nunca olvidé eso. Lo vi luchar para pagar el alquiler, pero nunca tomó un centavo que no fuera suyo. Al crecer viéndolo, aprendí cómo se ve la verdadera dignidad. Aprendí temprano en mi carrera a mirar a la persona completa que está parada frente a mí, a preguntarme cómo es realmente la vida de esta persona que la trajo hoy aquí. Esa mañana era un martes de noviembre. Hacía un frío amargo, ese tipo de frío que cala hasta los huesos y hace que la ciudad se vea gris e implacable. La lista de casos estaba llena de asuntos de rutina, disputas de propiedad, infracciones menores, cosas de rutina en su mayoría. Pero entonces las pesadas puertas de madera se abrieron y este niño entró. Su nombre era Leo. Había estado durmiendo en una estación de metro durante 3 semanas. Le temblaban las manos, sobre todo por el frío, pero también por el miedo. Y en esas pequeñas manos heladas sostenía una gruesa billetera de cuero de diseñador. Dentro de esa billetera había exactamente $10,00 en billetes de $100 nuevos. Déjame preguntarte algo ahora mismo. Sé honesto contigo mismo. Si no hubieras comido una comida caliente en 3 días, si estuvieras durmiendo en el concreto y encontraras $10,00 en efectivo en una acera helada, ¿qué harías? Déjame un comentario porque de verdad los leo. Aproximadamente a 1 hora de iniciada la sesión matutina, mi secretaria llamó el caso. Ahora, necesito que entiendas que este no era un juicio penal para el niño. La policía lo había traído porque el dueño de la billetera había presentado un reporte desesperado afirmando que lo habían robado. Cuando los oficiales encontraron al pequeño Leo cerca de la estación de tránsito sosteniendo la billetera, lo trajeron directamente a mi tribunal para aclarar la verdad en el registro. Miré hacia el público y fue entonces cuando vi al dueño. Su nombre era Richard Sterling. Era un prominente desarrollador inmobiliario local. Ya sabes el tipo. Caminó hacia el frente de mi tribunal como si fuera el dueño del edificio, vistiendo un traje hecho a la medida que probablemente costaba más que mi primer auto. Tenía su teléfono en una mano, escribiendo un correo electrónico agresivamente, apenas prestando atención al niño helado y tembloroso que estaba a solo unos metros de él. Miré el reporte policial. El oficial Miller, un buen y honesto policía que conozco desde hace años, estaba de pie junto a Leo. Testificó que encontraron a Leo sentado debajo de un poste de luz bajo la lluvia helada. No había gastado un solo dólar ni uno. Ni siquiera compró un pedazo de pan. Y literalmente podía ver sus hombros temblando a través de esa chaqueta gigante.
Solo estaba allí sentado esperando que pasara una patrulla de policía para poder entregarla. Miré hacia abajo desde mi estrado al señor Sterling. Le dije: «Señor Sterling, este niño encontró su billetera en la calle, esperó en el frío helado para asegurarse de devolverla a salvo a las autoridades. ¿Y saben lo que hizo este hombre?» Para no dijo gracias, ni siquiera miró a la cara del niño. Dio un paso adelante, arrebató la billetera de cuero de la mesa de la secretaria e inmediatamente comenzó a contar los billetes de $100 uno por uno. Ahí mismo, en mi tribunal, se lamió el pulgar y hojeó el efectivo. Entrecerró los ojos como si esperara por completo que este niño hambriento de 10 años fuera un vulgar ladrón. Dejé que el silencio se apoderara de la habitación. He aprendido en 30 años que el silencio es una de las herramientas más poderosas que tiene un juez. Dejé que todo se volviera muy silencioso. Lo vi contar hasta el último billete. Mantuve mi rostro perfectamente inmóvil. He tenido mucha práctica manteniendo un rostro neutral cuando no quiero, pero por dentro la sangre me hervía. Pensé en mi abuelo, pensé en lo que realmente significa la dignidad en este mundo. La dignidad no es una corbata de seda ni una billetera gruesa. La dignidad era lo que estaba de pie en esos zapatos con cinta adhesiva. Cuando Sterling finalmente terminó de contar, cerró la billetera de golpe. «Está todo aquí», dijo, sonando casi molesto, como si estuviera decepcionado de no poder presentar cargos. Me quité los anteojos, me incliné hacia adelante sobre el estrado, mirándolo directamente a los ojos. Le dije: «Señor Sterling, un niño de 10 años que no tiene un techo sobre su cabeza le acaba de devolver $10,000 en efectivo. ¿Tiene absolutamente algo que quiera decirle?» Y lo que dijo a continuación conmocionó a cada persona en esa habitación. Richard Sterling miró al niño, realmente lo miró por primera vez, pero no había gratitud en sus ojos. Solo había cálculo y un sentido de derecho frío y duro. Metió la mano en esa gruesa billetera de cuero, pellizcó un solo billete de $20 entre sus dedos bien cuidados y ni siquiera se lo entregó al niño. Lo tiró sobre la mesa de madera entre ellos, revoloteó hacia abajo como una hoja muerta. «Toma», dijo Sterling con una voz que goteaba con descendencia. «Ve a comprarte una comida caliente y tienes suerte de que tenga prisa o le pediría al oficial que revisara tus bolsillos para asegurarme de que no falta nada más». Escuché un grito ahogado colectivo extenderse por mi tribunal. Mi secretaria, que se ha sentado a mi lado y ha visto casi todo a lo largo de las décadas, literalmente dejó caer su bolígrafo la audacia, la pura y no adulterada arrogancia de ello. He tenido a criminales endurecidos parados frente a mi estrado que han mostrado más gracia que este millonario. Miré ese billete de $20 descansando sobre la mesa y luego miré al pequeño Leo. «Déjeme contarle sobre este niño». No extendió la mano hacia el dinero. Su estómago probablemente se retorcía de hambre. Sus pies se estaban congelando en esos zapatos húmedos, pero ni siquiera miró el billete. Mantuvo sus ojos fijos en los míos, parándose tan erguido como se lo permitía su cuerpo tembloroso. Tenía más honor en sus tenis encintados que el que tenía ese hombre en toda su existencia hecha a la medida. Golpeé mi mazo. Solo una vez, pero lo suficientemente fuerte como para que la madera pesada resonara en el techo alto. «Señor Sterling», le dije, y mi voz era peligrosamente tranquila, «recoja sus $20, recójalos ahora mismo y vaya a sentarse en la primera fila del público. No hable, no revise su teléfono, porque este tribunal no ha terminado. Y ciertamente yo no he terminado con usted». Parpadeó, visiblemente sorprendido de que alguien finalmente le estuviera diciendo que no. Se erizó, abriendo la boca para discutir, pero vio la expresión de mi rostro. 30 años en el estrado te dan una mirada que no admite ningún tipo de argumento. Agarró su billete y se sentó furioso e indignado. Volví toda mi atención al niño, suavicé mi voz. «Leo», le dije suavemente, «acércate un poco más al estrado, hijo». Se arrastró hacia adelante, envolviéndose más fuerte en su chaqueta gigante. Me incliné y le hice la pregunta que me había estado quemando en la mente desde que cruzó esas puertas. «Leo, ¿por qué no te lo quedaste? Nadie lo habría sabido. Podrías haberte comprado una cama caliente, zapatos nuevos, comida para meses. ¿Por qué te quedaste en la lluvia helada para devolverlo?» Y lo que este niño hambriento me dijo a continuación me rompió el corazón de par en par y lo volvió a armar todo al mismo tiempo. Leo me miró, tenía las mejillas hundidas y los labios agrietados por el cortante viento invernal. No dudó, no tuvo que pensar en su respuesta porque la verdad ya vivía justo ahí en su corazón.
Dijo, mi mamá se enfermó mucho el año pasado, su señoría. Antes de fallecer me sostuvo la mano y me dijo algo que le prometí que nunca olvidaría. Su voz era pequeña, pero resonó a través de esa sala del tribunal completamente silenciosa como una campana. Ella dijo, Leo, puede que no siempre tengamos una cama caliente y nuestros estómagos pueden estar vacíos a veces, pero tenemos nuestro nombre y en el momento en que tomas algo que no te pertenece, pierdes lo único que realmente posees. Tuve que hacer una pausa, simplemente tuve que hacer una pausa y dejar que esas palabras se asentaran. Me quité las gafas y me froté los ojos. Cualquiera que vea mi corte con regularidad conoce ese gesto. Significa que algo me tocó muy profundo. Miré a este niño de 10 años que llevaba una chaqueta que lo tragaba por completo y vi a un rey. Vi a un niño que poseía una riqueza de carácter que todo el dinero en las cuentas bancarias de Richard Sterling nunca podía comprar. El público estaba en completo silencio. Vi a hombres adultos, abogados que argumentan casos duros y amargos todos los días, secándose los ojos. Pero la historia no termina ahí, porque mientras todos estábamos concentrados en Leo, el oficial Miller se acercó al estrado, se inclinó cerca, con el rostro mortalmente serio. Su señoría, susurró Miller, entregándome una pequeña bolsa transparente de evidencia. Cuando estábamos haciendo el inventario de la billetera en la comisaría para encontrar una identificación, encontramos el efectivo. Sí, pero también encontramos esto escondido en un compartimento secreto con cremallera. El señor Sterling prácticamente amenazó con quitarme mi placa cuando le dije que tenía que ser registrado en evidencia antes de ser devuelto. Miré hacia abajo a la bolsa de plástico transparente. Adentro había una pequeña unidad flash USB negra junto con una hoja de papel pergamino grueso doblada y cubierta de números escritos a mano. Miré a Richard Sterling sentado en la primera fila. La arrogancia había desaparecido de repente de su rostro. El color había abandonado por completo sus mejillas. Sus manos agarraban el banco de madera frente a él. Ya no estaba mirando los $10,000 de vuelta. Estaba en pánico porque un niño de 10 años sin hogar se había entonces cuando me di cuenta de que este hombre no tenía prisa porque quería su dinero de vuelta. Estaba en pánico porque un niño de 10 años sin hogar se había tropezado accidentalmente con un secreto que estaba a punto de derribar todo un imperio. Déjame preguntarte esto. ¿Crees que el universo tiene una forma de equilibrar la balanza de la justicia, cuando menos exacto porque igual? Cuéntamelo en los comentarios. Déjame decirte algo. He visto a personas recibir malas noticias en este tribunal durante 3 décadas. He visto el momento exacto en que alguien que creía tener el control total se da cuenta de que no es así. Pero quiero que entiendas lo completa que fue esta transformación, en un momento como si estuviera alimentando a un perro callejero, y luego, como si fuera un mandado breve y molesto. Le había arrojado un billete de $20 a un niño hambriento como si estuviera alimentando a un perro callejero. Y luego, en el tiempo que le tomó al oficial Miller entregarme esa bolsa de evidencia de plástico, Sterling era alguien completamente diferente. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que ese billete de $20 comenzaron a temblar. Y pellizcando ese billete de $20 comenzaron a temblar. Se levantó de la primera fila. Su señoría dijo, y su voz era diferente ahora. La confianza había desaparecido, completamente desaparecido, completamente desaparecido. Completa si su señoría, esa es propiedad privada y confidencial. Exijo que esa billetera y todo su contenido me sean devueltos de inmediato. Conozco al alcalde, conozco al jefe de policía, lo miré, dejé que el silencio se alargara de nuevo. Esar Sterling, dije en voz baja, puede que conozca al alcalde, puede que conozca al jefe de policía, pero en este momento usted está parado en mi sala del tribunal. Y en mi sala del tribunal la ley no se doblega ante las cuentas bancarias y ciertamente no le importa a quien tenga enmarcación rápida. Me puse las gafas y desdoblé el grueso papel pergamino que había estado escondido dentro de esa cremallera secreta. No soy un lector rápido a propósito, soy un lector deliberado. Quiero que cada palabra, cada número aterrice exactamente donde se supone que debe aterrizar antes de seguir adelante. Mientras mis ojos escaneaban la página, el aire salió de la habitación. Era un libro de contabilidad, un registro escrito a mano de sobornos, comisiones ilícitas y empresas fantasma. Había nombres de funcionarios de la ciudad, miembros de la Junta de Zonificación e inspectores de construcción.
millones de dólares canalizados ilegalmente para impulsar sus desarrollos inmobiliarios de lujo mientras tomaban atajos en la seguridad. La memoria USB negra, solo podía suponer, contenía la prueba digital de cada una de las transacciones. Sterling dio un paso desesperado hacia adelante y su voz elevó un grito de pánico. Ese niño me robó eso. Lo manipuló tú, es un ladrón, su señoría. Quiero que lo arresten ahora mismo. Miré de este millonario en pánico al pequeño Leo que solo se aferraba a su enorme chaqueta, siendo confundido y aterrorizado. Un niño que se había negado a gastar un solo dólar de esos 10,000 para alimentar su estómago vacío, ahora siendo acusado por un hombre que había robado millones. Permítanme hacer una pausa aquí por un segundo. ¿Alguna vez han conocido a alguien tan cegado por su propia avaricia que destruiría a un niño inocente solo para salvar su propio pellejo? Dale a ese botón de me gusta si todavía estás conmigo, porque lo que sucedió después es algo que nunca olvidaré. Miré a Richard Sterling, no grité, no levanté la voz. Cuando llevas haciendo esto tanto tiempo como yo, aprendes que la ira justa no necesita ser ruidosa para sentirse. Sir Sterling, dije, mi voz cortando el aire pesado de esa habitación como un cuchillo. Hace 10 minutos usted estaba justo ahí, se lamió el pulgar y contó $10,000 frente a un niño hambriento. Me miró a los ojos y dijo, está todo aquí. Pero en el momento en que este tribunal descubre un registro de sus propias actividades criminales, de repente este niño de 10 años es un maestro ladrón que manipuló sus compartimentos ocultos. Abrió la boca, pero las palabras murieron por completo en su garganta. Miró alrededor del público, buscando un rostro amigable, buscando a alguien a quien hubiera comprado y pagado, pero no había nadie. Miré al oficial Miller. Él ya había contactado en silencio por radio a su capitán. De hecho, un hombre con un abrigo oscuro acababa de cruzar las puertas dobles en la parte trasera del público. Su postura era muy quieta, muy deliberada, el tipo de quietud que significa que alguien sabe exactamente lo que está haciendo. Caminó hacia adelante, mostró una placa dorada al alguacil y se identificó como investigador del Grupo de Trabajo Anticorrupción del Estado. Habían estado construyendo un caso contra la firma de bienes raíces de lujo de Richard Sterling durante más de un año, pero nunca habían podido encontrar el libro de contabilidad maestro. No podían encontrar el rastro de papel de los sobornos. Y aquí estaba, entregado en mastigador, caminar hacia Sterling, por un niño que ni siquiera tenía un lugar cálido para dormir. Vi al investigador caminar hacia Sterling. Lo vi poner las esposas en unas muñecas que estaban acostumbradas a usar relojes de miles de dólares. Vi esa billetera de cuero de diseñador, la misma que a Sterling le importaba más que una vida humana, sentada completamente abandonada en la mesa de la defensa. Volví a mirar a Leo. Estaba temblando, las lágrimas brotaban de sus grandes ojos marrones, absolutamente aterrorizado de que de alguna manera estuviera en problemas. Leo, le dije, con la voz más suave que pude hacer. Mírame, hijo. Se secó los ojos con la manga deshilachada y sucia de su chaqueta y miró hacia mi estrado. No estás en problemas, le dije, asegurándome de que cada persona en esa habitación me escuchara. De hecho, acabas de hacer algo más valiente y honesto de lo que la mayoría de los adultos harán en toda su vida. Ese hombre trató de hacerte sentir pequeño con un billete de $20, pero tú, Leo, acabas de derribar a un gigante. Tengo que preguntarte a ti que estás viendo esto ahora mismo, ¿qué crees que es más valioso? ¿Una billetera llena de billetes de $100 o la lección de una madre sobre la honestidad? Dale a ese botón de suscripción si estás de acuerdo en que el carácter no tiene precio. La sala del tribunal quedó en silencio después de que lo sacaron. El tipo de silencio que se asienta después de algo significativo. Me senté en mi estrado por un momento y dejé que se asimilara. Miré hacia el público. La gente estaba quieta y en silencio. Vi algunas personas mirándose unas a otras, asintiendo lentamente, pero la forma en que lo hace la gente cuando ha sido testigo de algo que confirma lo que necesitaban creer sobre la justicia. Vi cerrarse las pesadas puertas de madera detrás de Richard Sterling. Luego respiré hondo e hice algo que rara vez hago. Bajé de mi estrado elevado, caminé directamente hacia el piso de mi sala del tribunal, justo hasta donde el pequeño Leo estaba parado con esos zapatos con cinta adhesiva. Me arrodillé para quedar completamente al nivel de sus ojos. Sus dientes todavía castañeteaban por el frío húmedo. Puse mi mano en su hombro y le dije, Leo, la ley se acaba de encargar de ese hombre.
Ahora nosotros nos vamos a encargar de ti. Miré hacia atrás a Cristina, mi secretaria. Ella ya estaba en su teléfono, coordinando con los servicios familiares del Estado para encontrar una ubicación de emergencia, secándose las lágrimas de los ojos mientras hablaba. El oficial Miller ni siquiera dudó. Se quitó su propia pesada chaqueta reglamentaria forrada de lana polar y la puso sobre los hombros helados de Leo. La chaqueta se tragó al niño por completo, pero por primera vez esa mañana finalmente dejó de temblar. Entonces ocurrió algo increíble. Un abogado defensor sentado en la segunda fila, un hombre que usualmente argumenta casos duros y amargos y cobra $1,0000 la hora, se acercó al escritorio de la secretaria y en silencio colocó un billete de $100 en la mesa. Luego, un joven defensor público se acercó y dejó $20. Una mujer que solo estaba allí por una simple multa de tránsito se acercó y le entregó a Leo un par de guantes de lana nuevos de su bolso. En menos de 5 minutos había una pila de efectivo en esa mesa para una comida caliente y ropa nueva. Verán, eso es lo que sucede cuando una persona decide defender lo que es correcto. Crea un efecto dominó. La madre de Leo lo había dejado sin absolutamente nada. No tenía dinero, ni propiedades, ni un fondo fiduciario para heredar. Lo dejó durmiendo en una estación de metro, pero también le dejó una lección sobre la honestidad. Y esa sola lección fue lo suficientemente poderosa como para despertar a toda una sala llena de adultos endurecidos. Fue lo suficientemente poderosa como para recordarnos a todos cómo se ve realmente la humanidad. Déjenme preguntarles esto. ¿Con qué frecuencia subestimamos el poder de un simple acto de integridad? ¿Con qué frecuencia pensamos que nuestras pequeñas decisiones no importan? Cuéntenmelo en los comentarios porque leo cada uno de ellos. Pero la historia de Leo no termina en esa sala del tribunal con una chaqueta abrigada y una comida caliente. Lo que le pasó un año después de que el polvo se asentara y los titulares se desvanecieran, esa es la parte de esta historia que todavía me hace llorar hasta el día de hoy. Un año después de esa fría mañana de invierno, el imperio inmobiliario de Richard Sterling se había derrumbado por completo. Usando la evidencia innegable de esa memoria USB negra y el libro de contabilidad escrito a mano, los funcionarios corruptos de la ciudad fueron llevados a juicio. Millones de dólares en fondos públicos robados fueron recuperados y devueltos a la ciudad y Sterling actualmente cumple una condena de 15 años en una penitenciaría federal. Solía tener todo el dinero del mundo, pero al final perdió lo único que realmente importa, su libertad y su dignidad. Pero esa no es la parte más importante de esta historia. Hace unos meses, las pesadas puertas de madera de mi sala del tribunal se abrieron de nuevo. El oficial Miller entró, pero no llevaba su uniforme de policía. Vestía ropa de civil, caminando junto a su esposa, y tomándolos de la mano, caminando erguido con una sonrisa brillante y segura, estaba el pequeño Leo. Ya no llevaba una chaqueta sucia y demasiado grande. No llevaba tenis unidos con cinta adhesiva gris. Sus ojos tenían la paz profunda y tranquila de un niño que finalmente tiene un lugar seguro y cálido al que llamar hogar. El oficial Miller y su esposa lo habían adoptado oficialmente. No solo eso, sino que los abogados, secretarios y ciudadanos comunes que estaban en el tribunal en ese fatídico día habían juntado sus recursos para establecer un fondo fiduciario específicamente para la futura educación universitaria de Leo. Leo caminó directamente hacia mi estrado, sonriendo de oreja a oreja, y me entregó un pequeño trozo de papel hecho a mano. Adentro, escrito con las letras cuidadosas y torcidas de un niño de 10 años, decía: «Gracias por creerme, juez. Mi mamá en el cielo está muy orgullosa». Coloqué esa tarjeta justo en mi escritorio, justo al lado de la fotografía de mi abuelo. Sirve como un recordatorio diario para mí y para todos los que entran a este tribunal de una verdad eterna. El dinero puede comprarte trajes a medida, puede comprarte privilegios, poder y acceso, pero nunca puede comprar carácter y absolutamente no puede comprar el legado de pura integridad que una madre en apuros le dejó a su hijo. La honestidad no es un lujo. Es un faro que brilla más intensamente en nuestros momentos más desesperados. Leo no solo devolvió $10,00000 ese día, nos devolvió la fe en la humanidad. Así que déjame hacerte una última pregunta antes de irnos. Si alguna vez te enfrentas a una decisión difícil entre hacer lo que es correcto y tomar un camino más fácil y oscuro, ¿a quién recordarás?
al poderoso millonario con una gruesa billetera de cuero o al huérfano sin hogar con zapatos encintados. Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Genuinamente quiero leerlos. Si la historia de Leo tocó tu corazón, dale a ese botón de me gusta y comparte este video con alguien que ames. No olvides suscribirte para seguir acompañándome en estas historias de justicia, respeto y lo que realmente importa en esta vida. Soy Frank Caprio. He estado en este estrado durante 30 años porque creo que todos somos iguales ante la ley. Gracias por escuchar. Conserva tu dignidad porque el mundo necesita más personas como tú. Que Dios te bendiga.